Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy nos toca una señal especialmente hermosa en esta serie de las 7 señales de Juan que venimos estudiando. Y como les dije al principio, una, una serie de mensajes acerca de la Biblia tienen siempre el objetivo de conocer más a Dios. Y en este caso, por supuesto, a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y conociéndole nos tiene que abrir un nuevo panorama, una nueva forma de enfrentar la vida, porque conocer a Dios significa conocer también su voluntad, significa amarle como Él nos ama, significa creerle y significa entonces también obedecerle. Y la vida se transforma. Ese es el proceso que Dios diseñó e ingenió, ¿no es cierto? Que nosotros le conociéramos, por eso se ha revelado a nosotros. Y de esa manera quiere crecer en nosotros. Hoy nos toca hablar sobre la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Es esa famosa señal que está en el capítulo 9 de Juan. Y es interesante pensar que en el Antiguo Testamento, que por supuesto siempre es la base para los evangelios, esto de dar sanidad a los ciegos era una tarea que estaba especialmente reservada a Dios y por supuesto a su Mesías. Y esto es parte entonces del programa de revelación que Juan tiene para nosotros, darnos a conocer al Mesías de Dios por medio de sus obras. Ya hemos visto antes varias cosas que Jesús ha hecho, y en este capítulo entonces vamos a ver parte de ese objetivo que Juan se trazó desde el principio de llevarnos a conocer al Mesías encarnado. Todas las señales entonces, como dije, han mostrado algo. Y en esta en particular nos vamos a dar cuenta que Jesús trae la luz al mundo, porque Él es la luz del mundo. ¿Te animas? Vamos a orar entonces y le pedimos al Señor que nos dirija. Querido Padre, en esta hora abrimos tu palabra y sabemos que ella no vuelve vacía, pero no vuelve vacía en los corazones que son receptivos, los corazones que se llenan de fe en lugar de dudas y que están abiertos a tu revelación. Y yo te pido, Señor, que cada persona que pueda mirar este video en cualquier momento de la historia de aquí en adelante, y sobre todo en mi corazón, ahora mismo, tú me des esa apertura para recibir tu palabra, para atesorarla y sobre todo ponerla en práctica. Te agradezco, mi Padre Celestial. Te amo, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Si tienes tu Biblia abierta, en el capítulo 9 de Juan, tengo que avisarte que el contexto de esta señal es mucho más amplio. En esta oportunidad es desde el capítulo 7 hasta el 10. Y todo gira un poco en torno a los temas de la fiesta de tabernáculos. Por supuesto no podemos leer todos esos capítulos, pero algunos versículos sí, quiero que los examinemos. Así que, primero que nada, comencemos con el capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Ya se había puesto muy complicada la situación. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de enramadas, o tabernáculos, o cabañas también, en la fiesta de Sukkot, así se dice en hebreo, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Es decir, en su propia casa, en el norte, en Nazaret, sus hermanos, hijos de su madre y de su padre, ¿no es cierto?, no creían en él. Entonces aquí lo están toreando, le están diciendo, anda Judea, de una vez manifiéstate, si eres todo lo que la gente dice que eres, empieza a manifestarte para que tus discípulos vean las obras y crean. Pero por supuesto esto lo dice porque no creían en él, como nos asegura Juan en el versículo 5. Entonces Jesús dice, este no es el momento para mí, vayan ustedes. Pero después Jesús igual fue a la fiesta de tabernáculos, pero en secreto, y allí comienza todo este drama. La fiesta de tabernáculos es muy importante. Era una fiesta que se celebraba en el mes séptimo, en el mes de Tishri,
y duraba 7 días. Y ya hemos visto, ¿no es cierto?, que Juan tiene una tremenda predilección por el número 7. Este mes era importante por esta fiesta en particular, fiesta que era, también estaba profetizada que fuera la primera fiesta cuando el reino de Dios se instaurara en la tierra. Es una fiesta tremendamente con connotaciones mesiánicas, así que no podemos perder eso de vista. Como dije, en hebreo es la fiesta Sukkot. Era una fiesta sumamente alegre, donde la gente recreaba la vida del desierto, o sea, recreaba el que el pueblo, salido de Egipto, vivió 40 años en enramadas, en carpas, más bien dicho, ¿no es cierto? Pero ellos, para recrear esto, formaban enramadas, bastante, ¿no es cierto?, así a la ligera, y vivían en ellas por una semana. Carpas entonces enramadas, pequeñas fondas, cosas así. Y se compartía mucho. Era como un gran campamento en Jerusalén y los niños jugaban, la gente conversaba y por lo tanto se tomaban este tiempo tan especial de compartir. Así que era algo realmente muy importante. Y quiero destacar 4 cosas que se hacían en esta fiesta y que tienen una tremenda importancia para la señal que vamos a ver en un momento más en el capítulo 9. En primer lugar está la ceremonia del agua. Esta ceremonia se practicaba todos los días de la fiesta. Unos sacerdotes especialmente elegidos iban hasta el estanque de Siloé, que es parte de esta señal, y sacaban allí aguas. Este estanque significa enviado. Entonces sacaban aguas del enviado y las traían al templo y las derramaban en la base del altar de los sacrificios. Y todo eso se hacía durante 7 días. Era muy importante. La gente vitoreaba porque era el momento en que se anunciaba proféticamente lo que ocurriría cuando viniera el Mesías, que él traía aguas como las que están profetizadas en el Antiguo Testamento, aguas que saldrían del templo, aguas que refrescarían al pueblo, aguas que bendecirían al mundo, aguas que representaban, los rabinos habían ido entendiendo que representaban la venida del Espíritu de Dios sobre la gente. Así que era un momento muy especial de la fiesta. Y en ese momento, dice la Escritura, que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo las famosas palabras del capítulo 7, versículos 37 al 39. Dijo lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y entonces Juan nos da esta nota. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Es una nota editorial de Juan que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando y entender que esto ocurrió, por supuesto, en la época en que Jesús estaba vivo, pero Juan está escribiendo mucho tiempo después, décadas después. Y escribiendo entonces después, él tenía un entendimiento mucho más claro de lo que en este momento Juan estaba viviendo como una experiencia asombrosa, pero sin totalmente entenderla. Entonces, estos detalles editoriales hay que realmente ponerles mucha atención. Esta era una de las cosas importantes de la fiesta, la ceremonia del agua. Recordemos que anteriormente, en la señal de la multiplicación de los panes, después en el discurso, Jesús habló de que Él era el pan de vida y nos dijo que teníamos que comer de Él, es decir, una forma de hablar de apropiarnos de Él, de su enseñanza, de una manera muy profunda. Aquí nos dice que Él es agua y que nos invita a beber de Él. Dice que el agua que Él dará provocará una saciedad extraordinaria. La gente no tendrá más sed.
Y por supuesto se refería a algo espiritual, al Espíritu Santo que el Mesías derramaría después de completar su obra. O sea, por eso los discípulos, después de la cruz, es que vienen a entender todas estas cosas. En este momento, como les dije, seguramente todo les parecía bastante extraño. Otra característica súper notable de esta fiesta era que, como la gente convivía durante una semana, se colocaban luces por todas partes. Por supuesto, no había luz eléctrica, así que antorchas y todo lo que ellos encontraran. Pero a raíz de esto, que había mucha luz en las noches, mientras se compartía, se le llamó también a esta fiesta la fiesta de las luces. Y fíjense lo que pasó en el capítulo 8. Cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 8, pareciera que todo ha cambiado y que la fiesta de tabernáculos ya pasó a la historia y no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, comenzando el capítulo 8, nos encontramos con una mujer sorprendida en adulterio. Por supuesto, hacen todo este drama, no tengo tiempo de explicar todo lo que allí ocurrió, pero quieren tentar a Jesús, llevándolo a tomar una decisión legal de apedrear a esta mujer. Pero más bien era un linchamiento. Ni siquiera estaba el hombre, que también era tan culpable como ella. No estaba el hombre presente. No había un juicio como debía ser según la ley mosaica. No habían evidencia, no habían testigos, no había nada. Simplemente era un linchamiento para tratar de que Jesús dijera sí, hay que ejecutar a esta mujer y entonces se hiciera enemigo del pueblo. Además de que él no tenía la autoridad desde Roma para poder hacer esto. O sea, una tentación. Pero Jesús, ¿no es cierto?, ustedes conocen la historia seguramente, salió adelante avergonzando a todos, diciéndoles, ¿no es cierto?, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y después que se fueron todos, se dirigió a la mujer y le dijo, ¿hay alguien que te condene? No, Señor, todos se fueron. Yo tampoco te condeno. Anda y no peques más. Es decir, él venía como Mesías a traer perdón, a traer restauración, nuevas oportunidades a la gente. Porque si Dios quisiera condenarnos, tiene de más el derecho y recursos para hacerlo. Pero el Mesías aquí venía para decir, quiero que reciban el amor de Dios. Yo sé que han pecado, pero quiero que cambien, vete y no peques más. Ahora, lo central de esto, de este relato tan precioso que parece no tener tanta conexión con lo anterior, es que inmediatamente después, porque el relato de la mujer adúltera es del versículo 1 hasta el 11, y en el versículo 12 dice lo siguiente. En otra ocasión, y la verdad es que es mejor leerlo desde el griego, dice otra vez o además. Esta traducción que está aquí en la Reina Valera contemporánea, en esta oportunidad no me gusta tanto. En otra ocasión, da la impresión de que fuera otro día, otro mes. No. Es en la misma situación, pero además, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es lo que estamos encontrando acá? Primero nos dijo en la señal de la alimentación de los 5.000 que Él era el pan de vida. Después dijo, ¿no es cierto?, que Él traía agua que iba a satisfacer. Él era un agua especial, o más bien dicho, el Espíritu Santo que Él daría. Era esa agua que nos iba a satisfacer desde adentro. Y ahora, frente a una situación grave de pecado, donde hay una mujer sorprendida en adulterio, o sea, es una situación de oscuridad. Gente tratando de tentarle, gente tratando de hacerle mal a él, gente tratando de linchar a una mujer y una mujer sorprendida en adulterio. O sea, nada aquí es bueno. En medio de eso, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y por supuesto ahí entendemos que Jesús es la luz y trae luz a donde hay tremenda oscuridad. Y por supuesto, como está en este ambiente, la gente lo asociaría con la fiesta de tabernáculos, la fiesta de las luces. Y aquí viene el que realmente es la luz del mundo. Extraordinario. Por eso es tan importante. El juez venía, pero venía a perdonar. Y por eso le dice, vete y no peques más. Es decir, la luz viene a echar, a erradicar las tinieblas, a traer renovación, transformación al ser humano. Esa es la misión del Mesías. Para eso fue a la cruz.
Y para eso entonces estaba diciendo todo esto, que tenía la función de revelar algo de Él, de su persona, y mostrarnos cómo acercarnos a Él. En medio de todo eso, viene ahora la curación del ciego, que está en el capítulo 9, versículos 1 al 7. Y vamos a leer enseguida ese pasaje, pero antes quiero mostrarles el término de la continuidad de estos 4 asuntos. En primer lugar, dije la ceremonia del agua, que era tan importante. Y ahí Jesús habló de que Él daría un agua especial. Después la fiesta de las luces. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. Ahora viene la curación de este ciego, que básicamente es la demostración de que Él es la luz del mundo. Porque Él, la luz, coloca las manos sobre un ciego y le devuelve la luz. Un ciego de nacimiento. Y finalmente, la cuarta cosa que ocurre en todo este contexto es que el ciego, el que era ciego, es llevado a declarar porque se le interroga diciendo ¿por qué fuiste sanado en sábado? Eso es lo único que les interesa. Y el hombre, a diferencia de la persona que fue sanada en el estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Que esa persona prácticamente vendió a Jesús. Este ciego, en lugar de eso, se mantiene fiel a Jesús, declara que él cree que ese hombre es justo, porque ¿cómo puede alguien que no sea justo hacer las obras que él hace? Y entonces, en lugar de someterse a la ira y las amenazas del Sanedrín, él se declara seguidor de Jesús, sin siquiera conocerle. Pero entonces más bien se burla de ellos. Todo eso es lo que está aquí ocurriendo. Ahora sí, vamos a los detalles de la señal. Y para eso vamos a leer el capítulo 9, versículos 1 al 7. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Gloria a Dios. Ese es el pasaje central, ¿no es cierto?, de la señal de hoy. El momento en que esto ocurre es relativamente vago, pero no tiene que haber sido mucho más o mucho tiempo después de lo que hemos visto antes. Es decir, aquí está ocurriendo todo esto en Jerusalén y Jesús está aprovechando estos temas para darnos una revelación extraordinaria acerca de él. Ya vimos antes, bastante antes dijo que era el pan de vida. Ahora en la fiesta de tabernáculos está enfocando que él provee un agua especial y que es la luz del mundo. Pero ahora lo va a demostrar. Lo interesante de esto es que comienza con una pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Sus padres o él? Los rabinos creían que se podía pecar incluso en el vientre de la madre y que por supuesto los pecados de los padres afectaban a los hijos de una manera u otra y por lo tanto alguien que naciera con una afección física desde el nacimiento tenía que ser seguramente porque los padres habían pecado o porque él llegó a pecar en el vientre de su madre. Se decía esto porque, por ejemplo, Jacob y Esaú combatían en el vientre de su madre, ¿no es cierto? Incluso salió primero Esaú y Jacob salió tomado del talón. Y eso era un indicio para ellos de que se podía pecar desde el vientre de la madre. Hay varios escritos rabínicos que lo indican. Y por supuesto, el pecado de los padres podía afectar a los hijos. Eso ya está escrito incluso en la ley mosaica. Ahora bien, en cierta manera, por supuesto que tienen razón,
porque todo el pecado de este mundo viene desde el pecado original. Y del pecado original es que viene la muerte y la enfermedad. Por lo tanto, en última instancia, toda enfermedad claramente tiene un origen en el pecado, pero en el pecado como un todo. No es posible establecer una relación unívoca, o sea, cada pecado se debe, o sea, cada pecado produce una enfermedad y viceversa. No es posible hacer eso. Jesús lo dice tajantemente. No es que pecara ni sus padres ni él, sino que aquí hay otra cosa mucho más importante que ustedes deben entender, que esta situación es para que se manifiesten las obras de Dios en él. ¿Me siguen? Es decir, por ejemplo, ustedes saben que Beethoven, el gran compositor, llegó a quedar sordo a bastante temprana edad y las últimas sinfonías las compuso siendo sordo. Y esto se debió a que sus padres tuvieron relaciones estando enfermos de sífilis. Y esto entonces produjo en el nacimiento de este niño una enfermedad. Ahí tenemos un ejemplo del pecado de padres que llega a enfermar a un hijo de una transmisión muy directa. O sea, la ciencia lo entiende y lo explica fácilmente. No entendemos todo lo que la teología rabínica pensaba acerca de esta transmisión espiritual. No lo entendemos porque no es solamente el rabinismo que lo decía, también la escritura lo dice. Esta transmisión, las cadenas generacionales, no las llegamos a entender del todo. Sabemos que existen y que incluso hay espíritus designados especialmente para mantener estas cadenas a través de la historia de familias. No tengo tiempo para explayarme en eso, pero en el mundo espiritual esto es conocido. Conocido, pero no completamente entendido. Ahora bien, el punto de esta situación es tal vez llevarnos a reflexionar de que nosotros, sobre todo nosotros en el mundo occidental, tenemos la idea, que por supuesto es falsa, de que comprendiendo el origen, la causa de algo, la podemos solucionar. O por lo menos llegar a entender qué es lo que está pasando. Y Jesús, en pocas palabras, nos dice, miren, ustedes no pueden llegar a entender todo. Y aunque lo entendieran, tampoco pueden resolverlo. Pero tienen que comprender algo. El Señor, Dios, que en sí comprende todos los orígenes, Él sabe absolutamente todo, tiene mayores propósitos que lo que ustedes logran ver a simple vista. Por lo tanto, no es tan importante entender la causa, sino el propósito. No es que pecara él ni sus padres. Aprovechó de decir que en este caso no había un origen pecaminoso en esta ceguera. Pero, aunque así fuera, esta situación es para un propósito mayor, para que las obras de Dios se manifiesten en él. La gloria de Dios estaba en perspectiva en última instancia. Terminantemente negó entonces que siempre hubiera una causa de pecado y les llevó a enfocar no el cómo, sino el para qué. Nosotros entonces siempre tratamos de descubrir esto y quiero decírtelo y enfatizarlo una vez más, porque a mí me ha sido liberador habiendo sido criado, igual que tú seguramente, en este ambiente occidental nuestro, un ambiente lleno de la lógica aristotélica, de que las cosas tienen que ser de aquí para allá y terminan en el tercer, ¿no es cierto? Que 1 más 1 da siempre 2, que lo que es mayor a otra cosa nunca va a ser menor que otra, y así, o sea, unas cosas que siempre se producen de la misma manera. Y a decir verdad, no es así. Hay mucho más que no comprendemos. Pero lo que ha sido tremendamente liberador es que aún lo poco que puedo comprender, debo dejarlo en las manos de Dios. Porque Él, que comprende todo, no solamente comprende las causas, y no solamente sabe qué hacer con las causas, sino que también tiene propósito en todo cuanto ocurre. Y eso, mis queridos, es sumamente liberador. Porque podemos seguir creyendo, podemos confiar en Él, y podemos entregarle nuestras cargas mientras hacemos nuestra parte. Nosotros, como alguien dice,
hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Y no tenemos que afanarnos tanto por lo que no podemos controlar. Jesús dice, hay que hacer las obras mientras es de día. Esta es una palabra muy importante, porque primero que nada incluye a los discípulos. Ellos son parte de un programa de extender la luz en este mundo. Por otra parte, Él dice, yo soy la luz del mundo, y mientras yo estoy aquí, en este mundo, yo soy la luz para el mundo. Pero un día seré quitado, y viene la noche, pero ustedes continuarán. Ustedes entonces son la luz del mundo, la sal de la tierra. Y esto es sumamente importante para nosotros, que entendamos que sin ser nosotros Cristo, somos los continuadores de su labor, y llenos de esta agua que sacia la sed, tenemos entonces la unción, el poder que brota desde adentro para el beneficio de la humanidad. Nosotros somos la luz del mundo en reemplazo de la presencia misma de Jesucristo hasta que Él venga. ¿Y somos por qué? Por nuestro gran carácter, nuestra tremenda personalidad, por nuestra gran simpatía, por la presencia de Cristo en su Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Ten en cuenta la enorme responsabilidad y tremendo privilegio que eso significa. Y sé digno de ese llamado. Jesús entonces continúa diciendo que Él es esta luz y ahora efectúa el milagro. Y lo hace de una manera bastante rara. Escupe en el piso, hace un poco de lodo con su saliva, nada muy agradable, y coloca ese lodo en los ojos del ciego, y después lo envía a lavarse en el estanque de Siloé. ¿Por qué lo hace así? Si en otras oportunidades Jesús simplemente pronunció la palabra o puso las manos, y eso era más que suficiente. Es decir, el método tenía un fin pedagógico. No era solo un milagro, era una señal. Porque detrás de las señales hay un principio, hay algo que aprender, algo que está mostrando, revelándose a sí mismo. Y Juan nos quiere enseñar, a los lectores de ese tiempo, por supuesto, pero hasta nosotros hoy, que esto es precisamente lo que tenemos que entender. ¿Cuál es el método del milagro? El ciego, en primer lugar, no conocía a Jesús, no tenía idea, por lo tanto tampoco tenía fe en él. Jesús le dio una tarea. Tenía que ir a lavarse en el estanque de Siloé. Nada de agradable de recibir barro hecho con saliva. Y además, con todo eso, bastante molesto, porque aunque el hombre fuera ciego, que se le meta tierra en los ojos, igual tiene que haber ardido y haber sido muy molesto. Pero tenía una tarea que cumplir, tenía algo que obedecer. Y él lo único que tenía que hacer es simplemente decir, ok, lo hago. ¿Y por qué lo hizo? Porque se lavó en las aguas del enviado, regresó viendo. Es decir, nos está hablando de algo muy importante. Nos está diciendo, yo como Jesús, aunque éste nunca había visto, voy a recrear sus ojos. Voy a hacer que aparezca algo que nunca ha estado. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Como lo hizo en la creación original. Voy a usar la arcilla de que está aquí, el polvo de la tierra, para hacer algo vivo donde está muerto. Solo Dios puede hacer eso. Pero la obediencia del ciego fue fundamental. Porque si él no hubiera ido a las aguas del estanque, habría quedado igual. Y por tanto todo esto es una señal, es una ilustración de que el creador de la vida, el que pueda hacer todas las cosas como Dios al principio, porque Jesús es Dios, viene a traer vida a este mundo, pero requiere de nuestra entrega, de nuestro compromiso, de nuestra fe. Y fe significa poner en acción sus palabras. Si Él nos dice que nos vayamos a lavar en las aguas del enviado, pues me voy y me tiro al estanque. Porque cuando lo dice el Señor, lo dice con propósito. Y para mi bien. Por lo tanto, obedezco. ¿Se dan cuenta? Fe y obediencia van estrechamente ligadas siempre.
Y por supuesto el estanque con el nombre tenía mucho que decirle al ciego y a los presentes. El enviado, el enviado de Dios ha venido al mundo y Él es el que trae vida a este mundo sumido en las tinieblas. Entonces, poco después, Jesús encontró a este hombre y ahí le aclaró: yo soy el que te he sanado. Ahora entonces estaba en este momento ilustrando que Él de verdad era la luz del mundo. ¿Por qué usó este método? Ya di algunas explicaciones, principalmente sobre la recreación, la arcilla, ¿no es cierto? El hecho de usar también un elemento que era tabú en aquel entonces, la saliva. La saliva era una excreta del cuerpo que si uno, digamos, escupía a alguien, lo dejaba inmundo. Cuando un padre escupía a una hija, significaba que la expulsaba de la casa, que la desheredaba, la consideraba ya no parte de la familia. Entonces, la saliva tenía connotaciones malas en aquel entonces. Sin embargo, en este minuto, el que es el creador, el que es el dueño de la vida, es capaz de usar incluso un elemento tabú para traer algo precioso, vida nueva. Hay un párrafo en este libro que les he mencionado desde el principio, un párrafo que escribí citando a un autor antiguo que se llama Alfred Edersheim. Él es un autor que escribe sobre judaísmo, o escribía sobre judaísmo, porque la verdad es que es muy antiguo, es del siglo XIX. Pero hasta hoy no se ha levantado un escritor como él, con tanto conocimiento de las cosas judías y que las explique con tanta gracia. Por eso permíteme leerte este párrafo, que es una cita de un libro de él y que tengo acá en este libro que escribí yo. Dice: si nos preguntamos por qué fueron usados medios en este caso, solo podemos sugerir que fueron usados en parte por amor a aquel que había de ser curado y en parte por aquellos que luego habían de oírlo. Porque el ciego parece no haber tenido idea del carácter del que le curaba y necesitaba el uso de algunos medios para hacerle receptivo. Podríamos decir, por otro lado, no solo el uso del medio, sino su inadecuación al resultado tiene que haber impresionado a todos. Simbólicos eran también estos medios. La vista fue restaurada por medio de la arcilla, hecha con tierra y la saliva de aquel cuyo aliento había al principio inspirado la vida en la arcilla. Y esto fue luego lavado en el estanque de Siloé, de cuyas aguas habían sido sacadas las que fueron vertidas en la fiesta de tabernáculos, las cuales simbolizan el derramamiento de la nueva vida en el Espíritu. Finalmente, si se pregunta por qué un milagro así había de hacerse a uno que no tenía fe previamente, que ni aún al parecer sabía nada de Cristo, solo podemos repetir que el hombre mismo había de ser un símbolo para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Me encanta esta cita. La verdad es que creo que tiene mucha razón. Es todo un símbolo, es todo algo que el Señor está usando para nuestro provecho, para ayudarnos a entender lo que Él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. En Juan capítulo 9, versículo 7, ya hacia el final de esta señal, le dijo que fuera a lavarse en el estanque del enviado. Y solo hasta después, hasta la época apostólica, es que tanto los apóstoles como sus discípulos posteriores llegaron a entender lo que esto significaba. El enviado había venido realmente. La luz del mundo estaba aquí. Él le daba vida a los muertos. Él le daba luz a los ciegos. Él era capaz de hacer cualquier cosa. Por lo tanto, era el minuto de entender esto y tomar una decisión. Este hombre ciego todavía no había tomado ninguna decisión, simplemente recibió la gracia de Dios y ahora veía.
Pero cuando empezó a ser interrogado, ocurrieron cosas bastante difíciles para él. Déjame leerte lo que pasó en el capítulo 9, versículos 10 hasta el 16. Y le dijeron en el interrogatorio los fariseos: ¿y cómo es que te han abierto los ojos? Él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Para él era sumamente simple. Ellos le dijeron: ¿y dónde está él? Él dijo: no lo sé. Y era cierto. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. Ahí está el problema, ¿ven? También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo en los ojos y yo me lavé, y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Eso es lo que estaba pasando, y es sumamente llamativo. Porque finalmente este hombre que fue sanado terminó burlándose de sus acusadores. Ellos se preocupaban por el tema del sábado, se preocupaban de que una persona no podía transgredir el sábado y al mismo tiempo venir de Dios. El hombre dijo: no me interesan nada de esas cosas, yo nací ciego, me dijo que hiciera esto, lo hice y ahora veo. ¿Cómo puede un hombre hacer estas cosas y ser pecador? Yo no tengo idea. Ustedes vayan con esos temas teológicos. Yo sé que me encantaría conocerlo, porque nunca lo he visto. Y él me devolvió la vista. Sin embargo, ellos, los fariseos, lo expulsaron de la sinagoga, y esto es sumamente grave. En aquel entonces eso realmente era un aislamiento social. Significaba que ya no podía tener contacto con la gente que participaba en la sinagoga, ni siquiera con su familia. Era una situación, una expulsión era algo muy dramático en aquel entonces. Pero este hombre, a diferencia del paralítico de Betesda, prefirió no negar a Jesús. Él ya conocía lo que era la aislación con una ceguera durante toda su vida. Él ya conocía lo que es la soledad. ¿Cómo iba a negar a aquel que le devolvió la oportunidad de una nueva vida? Por supuesto que no. Asumió las consecuencias y los costos de esto, pero en su corazón fe se había producido. Así que lo expulsaron de la sinagoga, pero Jesús, sabiendo esto, lo buscó. Lo encontró en el templo, donde seguramente el ciego fue a dar gracias y a presentar alguna ofrenda por su sanidad. Y en el templo Jesús lo pastoreó tiernamente. Versículos 35 al 38 de este capítulo 9. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió: Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo: pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Siempre me han emocionado mucho estas palabras, porque Jesús le dijo: al que estás viendo, por primera vez en tu vida viendo, Él es. Se reveló de una manera tan clara a este hombre como no lo hizo con la mayoría de las personas en su tiempo. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, un poquito más adelante. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. A diferencia de estos que te expulsan de la sinagoga, yo soy el buen pastor. Esto está en el mismo contexto. Dijo: yo soy la puerta de las ovejas en el capítulo 10, versículo 7. Y yo soy el buen pastor en el capítulo 10, versículos 11 y 14. Y espero que con eso estés entendiendo todo lo que está ocurriendo acá. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo: yo proveeré el agua que te va a saciar desde adentro. Es el Espíritu Santo que viene desde el Mesías, porque yo soy ese Mesías. Jesús dijo: yo puedo proveer todo lo que ustedes necesitan. Yo soy la puerta
de las ovejas, entren por esta puerta que yo les estoy abriendo. Yo soy el buen pastor y aquí lo está demostrando. Así como demostró que Él es la luz del mundo, también mostraba que Él era el buen y tierno pastor. Mientras estos otros malos pastores que se habían adueñado del gobierno y de la fe del pueblo, simplemente con total descuido e indiferencia, lo expulsaron de la sinagoga. Pero aquí está el buen pastor. Y esto es esencial, porque estamos en un contexto de decisiones. Jesús ha hablado, yo soy el pan de vida, pero tienes que decidir comerme, apropiarme en lo profundo de tu ser. Y eso va a significar cambios radicales en tu forma de ver la vida y de proceder. Yo proveo el agua, pero tienes que querer beberla. Yo soy la luz del mundo, pero tienes que hacer lo que te digo. Tienes que ir a lavarte en el estanque del enviado. Tienes que hacer esto. Tienes que poner de tu parte. Tienes que querer ver. Yo puedo proveer luz para ti, pero ¿quieres ver? Muchos prefirieron permanecer ciegos. Todos rechazaron finalmente a Jesús. Todos estos líderes rechazaron a este hombre a pesar de las evidencias. Ellos prefirieron la oscuridad. Pero este hombre ciego representa a todos los que hemos creído en Jesús y nos hemos rendido ante sus pies. Hay que querer ver. Yo soy la puerta de las ovejas, pero ¿tú quieres ser mi oveja? ¿Quieres entrar a mi redil? Yo soy el buen pastor. ¿Pero tú quieres ser pastoreado? ¿O lo que quieres es un Dios que se parezca más bien a un genio y viene a resolver los problemas concediéndote deseos cuando tú los necesitas, pero que en realidad no desea ser pastoreado por Él? ¿Eres de esos creyentes que esperan que Dios venga a su vida cuando lo necesitan, pero que después quieren seguir viviendo a su manera, sin tener que rendir cuentas? Pues todo esto es el ambiente de la fiesta de tabernáculos y el ambiente de decisión que Jesús quiere mostrarnos. Y que por supuesto Juan ha armado de esta manera tan creativa, literariamente preciosa, para que veamos todas estas cosas juntas, que a él le llevaron años, décadas, pensándolas, habiéndolas vivido, estaban separadas. Pero Juan, viéndolas, después de mucho meditar, las escribió, las puso juntas y nos dice, Jesús es todo eso. Recíbelo en tu corazón, abre tu vida para que entiendas que este pan te va a saciar, esta agua va a brotar desde tu interior como ríos de agua viva. Esta luz te va a permitir ver la vida, el mundo, la naturaleza, a las personas de otra manera. El reino de Dios va a brillar delante de tus ojos. Él es la puerta. Entra, entra. Él es el buen pastor. Todos los demás somos pastores aprendices, pero Él es el que de verdad quiere pastorearte. Él es tu buen pastor. Algunos se creían sabios, por supuesto, en aquel entonces, igual que hoy, pero permanecieron en la oscuridad porque no quisieron ver. Otro, en cambio, este ciego, humilde, que no tenía nada que perder, simplemente se abrió a la revelación, que se le apareció, que se le vino encima, la gracia de Dios le salió al encuentro e hizo lo que se le dijo. Fue al estanque del enviado, se lavó los ojos del barro hecho con la saliva de Jesús y regresó viendo. Su vida cambió por completo porque tuvo un genuino encuentro con la luz del mundo. Esa es la sexta señal de Juan. Y cada vez nos ha dejado más claro quién es de quien él está hablando. El Mesías de Dios, el Hijo de Dios encarnado. Y Él quiere que tú y yo tomemos una decisión, como lo hizo este ciego, simplemente creyéndole, amándole, conociéndole y entonces obedeciéndole.
Padre, bendice a quien esté oyendo este mensaje. Bendíceme a mí con la fe y la obediencia de este hombre sanado. Yo quiero ver mucho más de lo que he visto hasta hoy. Quiero ver con los ojos de mi espíritu. Quiero ver tu revelación. Quiero verte a ti, Señor, y disfrutarte. Y te doy gracias por esta palabra, porque sé que está disponible para todos nosotros en todo el tiempo que nos has permitido hasta tu regreso, para comerte, para saborearte, para beberte, para verte, Señor, para ser pastoreados por ti. Te doy gracias por todo esto, en el nombre de Jesucristo, el que vive y reina por siglos y siglos. Amén. Así es. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima. Espero que sí.